Dios te bendiga, qué privilegio es poder llegar a la sala de tu casa el día de hoy. Hoy tengo una palabra para ti que creo que va a transformar tu vida como la transformó cuando Dios me la ministró. Voy a hablar acerca de una instrucción que hay en la palabra que es lamentablemente el pecado más aceptado en la iglesia. ¿Sabes cuál es? El temor. Nosotros pensamos que podemos vivir con temor agradando a Dios. Sin embargo, la palabra dice, no temas. 365 veces en la Biblia dice, no temas. Una para cada día. Y cuando escuchamos esa frase, no temas, pensamos que es algo bonito, tal vez es un buen consejo, pero en realidad es una orden de Dios de no temer, porque temer es tener fe en el Dios equivocado. Y hoy yo quiero contarte una historia. Te voy a invitar a que busques tu Biblia, busques la palabra, busques tu iPad, busques tu iPhone, no importa dónde tengas la Biblia, y leas conmigo. También te quiero invitar a que lo pongas en modo de vibración y si es posible te deshagas de toda distracción para que esta palabra que voy a traer llegue a tu corazón y transforme tu vida. Está Dios hablándole a Moisés y dice, un día el Señor le ordenó a Moisés, envía espías a la tierra de Canaán, a la tierra que le voy a dar a Israel. Envía uno de cada tribu. Moisés los envió en su misión de exploración diciéndoles, vayan hacia el norte y hacia el Negev y suban las montañas y observen qué tal es la tierra. Fíjense además cómo es el pueblo que vive allí, si son fuertes o débiles, pocos o muchos, si la tierra es fértil o no, y qué clase de ciudades son, si son pueblos sin muros o si son ciudades fortificadas, y si la tierra es rica o pobre, y si hay árboles. No teman. Cuando regresen, traigan algunas muestras de los frutos que vean. Era la época en que comenzaba la vendimia. Ellos fueron y exploraron la tierra de Canaán hasta el desierto de Sin, hasta Rehobot y Hamat. Luego llegaron a lo que se conoce ahora como el Valle de Escol, donde cortaron un racimo de uvas tan grande que fue necesario transportarlo en un palo cargado por 2 hombres. También llevaron algunas muestras de granadas e higos. 40 días después regresaron de su expedición y este fue su informe. Llegamos a la tierra que ustedes nos enviaron a explorar y encontramos que es una tierra excelente de la que realmente fluye leche y miel. Hemos traído estos frutos como muestra. Pero el pueblo que vive allí es poderoso. Sus ciudades están fortificadas y son grandes. Lo que es peor, hemos visto gigantes descendientes de Anac en aquellos lugares. Los amalecitas viven en el sur, mientras que en los montes hay eteos, jebuseos y amorreos. Y a lo largo de la costa del Mediterráneo, en el valle de Jordán, están los cananeos. Sin embargo, hubo uno entre ellos que se llamaba Caleb y animó al pueblo delante de Moisés. Y dijo, subamos inmediatamente y tomemos posesión de la tierra porque podemos conquistarla. Los otros 10 espías contestaron, no podemos luchar contra un pueblo tan poderoso. Los otros 10 espías contestaron, no podemos luchar contra un pueblo tan poderoso. De modo que el informe de la mayoría, escucha, de los exploradores fue negativo. La tierra está llena de guerreros, los pueblos que la habitan son poderosos y vimos grandes descendientes de Anac, eran tan grandes que parecíamos langostas al lado de ellos. Entonces el pueblo, escuchando la mayoría, comenzó a llorar en voz alta y se pasaron la noche llorando. Elevaron sus voces como un gran coro de quejas en contra de Moisés y Aarón. Preferiríamos haber muerto en Egipto, se quejaban, o aún aquí en el desierto antes que entrar a ese país que tenemos ante nosotros. El Señor permitirá que nos maten allí y nuestras esposas e hijos serán esclavos. Regresemos a Egipto, rogaban. La idea corrió por el campamento. Elijamos a un caudillo y regresemos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón, los líderes de la congregación, se postraron en tierra delante del pueblo de Israel. Pero 2 de los espías, Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, rasgaron sus ropas y le dijeron al pueblo, tenemos un país maravilloso por delante y el Señor nos ama. Él hará que entremos sanos y salvos en la tierra y nos la entregará. Es una tierra muy fértil, una tierra de la que verdaderamente fluye leche y miel. No se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo que habita en aquella tierra. Los venceremos fácilmente. El Señor está con nosotros y se ha apartado de ellos. No teman. Como respuesta,
todo el pueblo se dispuso a apedrearlo, pero la gloria del Señor apareció entre ellos. ¿Saben? La historia que nos lleva a este momento comenzó hace más de 400 años atrás, cuando el pueblo de Israel llega hasta Egipto, porque el segundo al mando en Egipto era uno de ellos, José. ¿Se acuerdan de José? José había traído un plan de ahorros, ¿sabe? Ahorros para que el pueblo de Egipto estuviera listo para recibir el hambre que venía. Como estaban preparados, el pueblo se convirtió en el pueblo más poderoso de aquel tiempo, porque cuando los demás pueblos que no estaban preparados y no tenían dinero, fueron donde el rey a comprarle, el rey le vendió todo el grano que necesitaban y llegó un momento en que ya no tenían dinero y ¿sabe qué tuvieron que hacer? Tuvieron que entregar sus tierras, tuvieron que entregar sus posesiones, tuvieron que entregar sus animales al rey, porque el único que tenía dinero, que se había preparado para el momento, a través del ahorro, era el rey. Entonces, en ese tiempo llega el pueblo de Israel, los descendientes de Jacob, a vivir bendecidos bajo la protección de José en una tierra que se llamaba Gosén, en un lugar de Egipto. Pero ¿qué pasa? Cuando José muere y muere el faraón, se olvidaron de lo valioso que había sido ese descendiente de los israelitas. ¿Y saben lo que hicieron? Esclavizaron al pueblo. El nuevo rey esclavizó al pueblo porque se dio cuenta de que este pueblo crecía mucho y era bendecido por Dios y tenía miedo de que ese pueblo, siendo tan bendecido, se convirtiera en el pueblo más poderoso dentro de los egipcios. Nada parecido con lo que actualmente nos pasa. Cuando alguien te ve ser bendecido por Dios y le caes mal, nada que ver con eso. Pero ¿qué pasa? Durante ese tiempo el pueblo comenzó a clamar y mientras clamaba, Dios oyó su clamor. Y Dios envió un hombre que se llamaba Moisés, y Moisés llega a la tierra de Egipto. Cuando era niño había sido educado dentro de las paredes del palacio del faraón. Un día mató a una persona que abusaba de un israelita y tuvo que huir de Egipto y por 40 años estuvo en el desierto. Moisés tenía 80 años cuando Dios lo llama a liberar al pueblo de Israel. 80 años para Dios no es nada. Así que estamos empezando a vivir. En ese momento, Moisés regresa a Israel y le pide al faraón que deje salir al pueblo. El faraón se enorgullece, se pone altivo y Dios decide actuar en contra del faraón. Y plaga por plaga que Dios envió fue humillando uno a uno todos los dioses de Egipto. Y luego que por 9 plagas humilló a todos los dioses de Egipto y el pueblo de Israel solamente miraba de lejos cómo esas plagas tocaban a todo el mundo menos a ellos, llegó el momento en que Dios los llamó a ser protagonistas y le dijo, desde este momento en adelante ustedes son protagonistas. Ahora ustedes van a matar un cordero y con la sangre del cordero van a marcar los dinteles de las puertas para cuando pase el ángel de la muerte no toque a nadie en su casa. Interesantemente, el pueblo lo hizo y al otro día cuando se levantaron, luego de 400 años de esclavitud, en un día pasaron a ser libres. Pero no solo fueron libres, sino que cuando salieron por las puertas se llevaron todo el oro porque los vecinos, locos por salir de ellos, locos porque esa gente que había causado las plagas se fuera de entre ellos, le entregaron todo el oro y sus posesiones. Y esta gente salieron por las puertas con el dinero que no cobraron en 400 años, lo cobraron en un día porque Dios le hizo justicia. Interesantemente, esa gente salen de allí, caminan por el desierto, se encuentran frente al Mar Rojo y Dios les abre el mar. Pasan el Mar Rojo, llegan al otro lado, se encuentran sin agua, se quejan contra Dios y Dios les da agua. Siguen caminando, se les acaba la comida, se ponen a quejarse y Dios les da maná. Se hartan del maná y se ponen a quejarse y Dios les da codornices. Y luego de haber comido codornices, siguen quejándose y 2 de los líderes, que eran María y Aarón, hermanos de Moisés, comienzan a quejarse en contra de Moisés. Comenzaron a escuchar a la mayoría y se fueron a quejar en contra de Moisés. Pero ahí Dios paró el asunto, porque eran líderes. Y Dios tiene una forma diferente de trabajar con los líderes que como trabaja con la gente normal. No hace distinción, pero cuando Dios te ha dado más, dice la palabra que a quien más se ama, más se le exige. Y Dios llamó a cuentas a Aarón y a María y les confrontó con lo que habían hecho. Y les dijo, ¿saben qué?
A cualquier profeta yo le hablo a través de sueños, le hablo a través de revelación, pero a Moisés yo me siento a hablar con él cara a cara. ¿Quiénes se creen ustedes para rebelarse en contra de Moisés? E inmediatamente María quedó cubierta de lepra. Aarón intercede por María y Dios perdona a María, pero tiene ella que estar fuera del campamento por 7 días. El pueblo entero se enteró de que tenían que esperar 7 días porque María había faltado el respeto a Dios y Dios la había mandado a estar fuera del campamento para que fuera purificada. A los 7 días María regresa y el pueblo sigue caminando y llegan frente a Cades, en el lugar donde se da esta historia. Cuando llegan a Cades, Dios le habla a Moisés y le dice, envía 2 espías, uno por cada tribu, que vayan por toda la nación que les voy a entregar. Observen la calidad del lugar que les estoy dando y traigan el informe para que animen a la gente a entrar. Salieron 12 personas, estuvieron 40 días caminando la tierra, trajeron una muestra de unos racimos de uva que eran tan grandes que había que cargarlo entre 2 personas. Y cuando llegaron delante de Moisés y del pueblo, comienzan a dar su informe. Y 10 de ellos se enfocaron en lo que era problemático. Se enfocaron en aquellas cosas que impedían que ellos llegaran al sueño que Dios les había dado. Es bien difícil para alguien poder caminar hacia una meta cuando se enfoca en los estorbos de la meta. Y quiero que sepa algo, ninguna meta en la vida es fácil. Porque si fuera fácil, todo el mundo lo obtendría. Cuando tú quieres lograr algo en la vida, van a haber obstáculos, pero esos obstáculos no pueden ser más importantes que la meta que Dios te ha dado, que ha puesto en tu corazón. Y cuando estos espías comienzan a hablar acerca de lo que vieron, cuentan las maravillas del lugar que vieron, terminan diciendo pero. Siempre hay un pero. Y en ese pero le dicen a Moisés, esa gente son grandes, allí hay gigantes, esa gente son poderosos, las montañas son muy altas. Caleb brinca y le dice, tranquilo, los podemos conquistar, vamos a meterle mano ahora. Dios nos dio la orden, Dios está con nosotros. Pero la gente escuchó a la mayoría. Y cuando se riega entre el pueblo esa queja de esos 10 líderes, viene el pueblo y comienza a planificar cómo sacar de líder a Moisés. Hacía 8, 10, 12, 15 días que Dios le había dado lepra a María y a nadie le importó levantarse a murmurar nuevamente contra Moisés. Entonces el pueblo decide buscar un caudillo para que los lleve nuevamente a Egipto y dijeron estas palabras, preferimos morir en el desierto que entrar a ese lugar. Hay gente que prefiere morir en el camino que entrar al lugar que Dios les ha dado. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que el pueblo había pasado de esclavitud a libertad en un día, pero su mente no había cambiado. Seguían teniendo mente de esclavo. ¿Y sabes qué? Ese es un tiempo en la vida de todos nosotros. Todos nosotros tenemos un tiempo en el que fuimos esclavos de algo. Fuimos esclavos del pecado, fuimos esclavos de una relación, fuimos esclavos del pasado, fuimos esclavos de una raíz de amargura. Hay algo en la vida, fuimos esclavos de nuestras finanzas, fuimos esclavos del trabajo, de algo en la vida, fuimos esclavos en algún momento. ¿Y sabes qué pasa? Que muchas veces cuando Dios llega a tu vida y te liberta, aunque ya no estás en esa situación, tu mentalidad no ha cambiado. Y este pueblo, aunque ya era libre, no era capaz de soñar. Porque una persona que es esclavo no puede soñar. Porque una persona que es esclavo no tiene sentido de futuro. No puede mirar más allá de lo que le está pasando. Y cuando estas personas se veían, solamente veían el desierto y no podían entender que la tierra que fluye leche y miel estaba a un paso. Entonces, ellos comienzan a caminar hacia el plan que tienen de sacar a Moisés y Aarón. Y Moisés y Aarón caen delante de la presencia de Dios, humillados delante del pueblo. Josué y Caleb se levantan cuando ven a Moisés y Aarón en el suelo y a toda voz le gritan al pueblo, señores, tenemos un país maravilloso delante y el Señor nos ama. Él hará que entremos sanos y salvos en la tierra y nos la entregará. Es una tierra muy fértil, una tierra de la que verdaderamente fluye leche y miel. No se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo que habita en aquella tierra. Los venceremos fácilmente. El Señor está con nosotros y se ha apartado de ellos. No teman. Yo creo que muchos de nosotros hubiésemos caído al piso, al suelo, diciendo, Señor, gracias porque nos recordaste tus promesas. Pero ¿sabes lo que hizo el pueblo? Los quería apedrear. Se prepararon a apedrear a Josué y Caleb. Porque ¿sabes qué? Mucha gente va a menospreciar tu capacidad de ver hacia el futuro.
Mucha gente va a menospreciar tu capacidad de ver cosas positivas en lo que está pasando. Mucha gente con mentalidad de esclavo resiente a los que ya no la tienen. Josué y Caleb ya habían dejado esa mentalidad de esclavo en el camino y estaban soñando. Ellos estaban pudiendo visionar, tenían una visión clara, ya habían visto la tierra prometida. Ellos tenían claro hacia el lugar donde iban, mientras los demás que fueron con ellos habían visto los gigantes, habían visto las paredes, habían visto los lugares que había que conquistar y pensaron y tuvieron temor. Pero estos dos no tenían temor porque ellos tenían una visión que iba por encima de ese temor. Ahora, esta gente estaban viviendo en un estado espiritual de esclavitud. Aunque ya físicamente no estaban esclavos, eran esclavos en su mente. Y cuando una persona es esclavo en su mente, no logra ver la libertad al otro lado de la línea. No lo logra ver. Esta gente vivían en un contexto espiritual de esclavitud. Aunque ya no estaban esclavos del pueblo de Egipto, eran esclavos en su mente. Aunque habían visto a Dios obrando en formas maravillosas e increíbles, habían visto las plagas, habían visto el mar rojo abrirse, habían visto la columna de fuego, habían visto la nube por el día, habían visto el maná y las codornices. En su mente solo veían gigantes. Porque una persona que es esclavo, aun cuando pasen milagros delante de él, no los puede ver. Esa mentalidad de esclavo a muchos nos acompaña aún en la iglesia. Y vemos a Dios obrando en las vidas de otros y dudamos. Vemos a Dios obrando en las finanzas de alguien y dudamos. Vemos los milagros y nos creemos que son casualidades. Nos llega una provisión económica y pensamos que es una casualidad. No nos damos cuenta de que Dios está obrando porque somos ciegos, porque tenemos mentalidad de esclavo. Pero aquellos que en el camino hicieron lo que había que hacer, ¿qué hay que hacer para salir de allí? Para salir de la mentalidad de esclavo, tú tienes primero que clamar. No se sale de la mentalidad de esclavo derrocando a un gobierno, votando al gobernador, protestando en las calles. No, eso solamente nos lleva a otro nivel de esclavitud. Pero cuando tú quieres salir de la mentalidad de esclavo, tú tienes que clamar, tienes que orar. La oración es clave en este tiempo, porque cuando tú oras, tú le pides a Dios que te deje ver lo que no veías. Le pides a Dios que te dé una visión, le pides a Dios que te haga libre. ¿Y sabes qué? Dios te va a hablar. Pero cuando uno está como esclavo, uno tiene que obedecer. Tú no tienes la opción de dar tu opinión. Cuando tú eres esclavo, tú tienes que obedecer. A lo mejor en algún momento Dios te pida la opinión. Dios lo hizo en algún momento con Moisés y lo dejó incluso hablarle. Pero Moisés tenía una relación con Dios y había salido de la mentalidad de esclavo. Cuando tú estás en la mentalidad de esclavo, solamente puedes salir haciendo tres cosas: clamando, orando y obedeciendo. Ahora, esta gente que ya salieron de la mentalidad de esclavo, que tiene un sentido de futuro, han entendido el propósito del desierto. Tienen entendimiento, pueden soñar, pueden ver más allá de un problema y pueden ver la oportunidad. ¿Sabes? Mucha gente, he escuchado mucha gente hablar acerca del desierto y siempre hablan del desierto como un lugar árido, difícil, imposible. Y a veces se nos olvida que el lugar de desierto es un lugar para desarrollar una mentalidad para tierra prometida. Porque tú no puedes entrar a la tierra prometida con la mentalidad de esclavo. No se va de la mentalidad de esclavo a la tierra prometida directo. ¿Sabes por qué? Porque no tienes la mentalidad para vivir allí. Hay diferentes contextos espirituales en tu vida y cada uno de ellos tiene sus definiciones y tiene las cosas que puedes hacer allí. No porque tú decidas o que alguien las decida, sino porque la mentalidad determina la capacidad que tú tienes para enfrentar los problemas que vas a encontrar en ese lugar. Y ya mismo te voy a enseñar por qué. Pero esta gente que tiene una mentalidad en el desierto, libre de la esclavitud, que han logrado llegar al desierto y ven que el desierto es un lugar donde Dios provee. Sí, porque cuando estabas esclavo, tu provisión era para que no te murieras. Lo mínimo para que no te murieras. Y allí resulta que si te estaba muriendo de hambre, el faraón te daba algo para que subsistieras porque necesitaba que siguieras trabajando. Pero en el desierto, Dios proveyó en abundancia. Dice la Biblia que las codornices se les salían por las narices. Dice la Biblia que cuando ellos guardaban maná de un día para otro se les podría. Tenían que todos los días recibir maná nuevo. Eso es un nivel de provisión diferente. No tienes que ir al supermercado, el maná estaba frente a tu casa.
Es una provisión especial que Dios tiene para ti en el tiempo de desierto. Esta gente que ha entendido el contexto espiritual del desierto y tiene entendimiento y compromiso, están listos para pasar al próximo nivel de tierra prometida. Esa gente que tiene mentalidad en el desierto, que están aprendiendo a desarrollar compromiso, ven el coronavirus y ven oportunidades de alcance, crecimiento, evangelización, negocio, empresa. Van y crean un negocio de hacer mascarillas. Van y crean un negocio de distribuir productos de protección. Añaden a su restaurante entregas a domicilio. Aprenden a usar el Zoom, aprenden a usar StreamYard, aprenden a usar otras plataformas para comunicarse con la gente. Crean un blog, pero no se quedan sentados. Desarrollan un negocio en este tiempo, desarrollan oportunidades, desarrollan ministerios, crecen. ¿Sabes por qué? Porque el plan de Dios en este tiempo es que tu mente tenga la capacidad de soñar. Cuando estás en el desierto, tu capacidad de soñar se dispara. Porque el desierto es un puente, el desierto no es un destino. Y hay muchos de nosotros que hemos pasado por el desierto y no hemos creído que ese era el lugar que teníamos que llegar. No, señores, no, el desierto no es nuestro destino. El desierto es un puente hacia nuestro destino. Cuando la crisis termine, esta gente estarán adelante. Estarán adelante de todos los que tienen una mentalidad de esclavo. ¿Y sabes qué? Esa gente se van a ofender porque tú estés adelante. Pero no importa, porque tú estás caminando en los planes que Dios tenía para ti. En los planes que Dios tiene para ti, cuando pase ese tiempo, tú tendrás mejores resultados. Serás los dueños del momento. La iglesia será más fortalecida. Tendremos más gente conectándose en las redes. Más gente llegando a la iglesia. Más gente salvándose. Más gente siendo transformada. Más gente predicando el evangelio. Más gente repitiendo aquello que aprendieron de nosotros, los que tuvimos visión. Pero tú te imaginas que cuando pase este tiempo haya más gente con mentalidad de esclavo. Que lo que tú produzcas sea más gente con mentalidad de esclavo que vengan a quejarse. Que tu forma de comunicarte en las redes sea una que cree una nueva generación de gente que se queja. Que cree una nueva generación de gente que está pendiente de todo para criticarlo. Eso tú lo creas con tus redes. O que se levante una generación que transforme el futuro. Mientras algunos abrirán sus ojos cuando pase la crisis para volver a quejarse al otro lado de la crisis, habrá muchos, y yo creo que tú seas uno de ellos, que habrán entendido que en el desierto Dios proveyó, Dios suplió, Dios cuidó, Dios fue fiel. Y ese es el nivel que necesitamos para poder entrar a la tierra prometida, ese nivel de entendimiento, que en el desierto Dios cuidó de nosotros. Ahora, en la tierra prometida, que es el estado de plenitud al que queremos llegar, necesitamos una mentalidad diferente. En Egipto, en el tiempo de esclavitud, el faraón mandaba y era el proveedor con tal de que no te muriera. En el desierto, Dios fue un proveedor milagroso. Proveyó todo lo necesario. Pero en la tierra prometida, que fluye leche y miel, vas a comer del fruto de la tierra. Pero el fruto de la tierra es resultado de tu esfuerzo. A muchos cristianos nos encanta que nos mencionen la tierra prometida y nos imaginamos que en la tierra prometida vamos a estar en una hamaca, acostados, debajo de una sombra, disfrutando de la brisa del mar, mientras vemos a nuestros hijos jugar. Y todo va a ser una alegría constante y no tendremos que volver a trabajar. Eso es un error, eso es falso. Porque al entrar a la tierra prometida, el maná, las codornices, la nube de sombra y la nube de fuego se acabaron y ahora nos toca trabajar. Entrar a la tierra prometida requiere que conquistemos, requiere que matemos gigantes, requiere que nos enfrentemos a murallas bien altas y requiere que tomemos decisiones por el futuro de nuestra familia. Requiere que encontremos un lugar para conquistar y en ese lugar establezcamos nuestra familia, establezcamos nuestro negocio, establezcamos nuestro ministerio, establezcamos aquello que le va a dar gloria a Dios a través de la historia. Para llegar aquí necesitaste entendimiento, pero para quedarte aquí necesitas compromiso. En la tierra prometida o tierra de plenitud se llega cuando has cambiado tu mentalidad de esclavo y has entendido quién es Dios y que tú eres su hijo. No se pasa a tierra prometida con mentalidad de desierto. Primero se tiene la mentalidad y entonces se llega a la tierra prometida con el compromiso. El líder que metió al pueblo en la tierra prometida tenía esa mentalidad hacía 40 años.
Josué hacía 40 años y Caleb hacía 40 años. Le habían dicho al pueblo, podemos confiar en Dios. Dios es un Dios que provee, Dios es un Dios que cuida, Dios es un Dios que nos ha traído aquí. Y si estamos con Él y Él está con nosotros, nada nos puede hacer frente. Sus otros compañeros se rebelaron. ¿Y sabes qué pasó con ellos? ¿Te acuerdas las palabras que te mencioné al principio? Cuando ellos dijeron, preferimos morir en el desierto. Pues así les pasó. Murieron en el desierto. Dice la palabra que de todos los hombres mayores de 20 años que estaban en aquel grupo, en aquella multitud, todos murieron. Todos murieron. Así que el más viejo en este momento tenía 60 años. O sea que era un nene. Pastor, era un nene. 60 años, mire, eso está comenzando a vivir. Así que nadie se me ofenda, pero en ese momento todos los mayores de 60 habían muerto. ¿Por qué? Porque tenían una mentalidad de esclavo. La pregunta que tú tienes que hacerte en tu vida es si tú quieres seguir con una mentalidad de esclavo que no pueda llegar a la tierra prometida, o tú quieres cambiar esa mentalidad, pasar por el desierto como un puente y poder entrar a la tierra prometida, donde se entra y se vive con compromiso. Josué sabía que la tierra prometida era un lugar que él había visto, donde él ya había soñado, ya él lo conocía, pero necesitaba un compromiso mayor. En la primera conversación que Dios tiene con Moisés, en Josué capítulo 1, le dice, mi siervo Moisés ha muerto. En otras palabras, se acabó el seguir mirando a otros para que te dirijan. Ahora te toca a ti. Wow. Cuando Dios te diga eso a ti, ¿tú estarás listo? ¿Habrás aprovechado al máximo lo que te enseñaron tus líderes? ¿O estuviste quejándote todo el tiempo porque no te gustaba que ellos tomaran decisiones? Es un tiempo difícil, porque un día, quiero que sepas que un día yo me voy a morir. Y un día todos los pastores que están conmigo, a menos que Cristo venga antes, también nos vamos a morir. Y yo espero haber sembrado en ti lo suficiente para que ese día tú puedas pararte delante del Señor. El Señor te diga, ¿sabes qué? Blanco murió, pero tú puedes hacer un trabajo mejor que él. Tú puedes llevar a este pueblo a otro nivel. Tú puedes llevar a este pueblo al próximo nivel. Porque ¿sabes qué? En Cristo dice la Biblia que todo es crecimiento. Siempre es más. Siempre es más. Siempre es crecimiento. Eso no significa que te guste. Eso no significa que va a estar todo bien y bonito y que no va a pasar problemas. No, lo que significa es que hay un nivel mayor de entendimiento de lo que Dios está hablando y cada día nos complementamos más, nos compenetramos más con la palabra y podemos ser más capaces de obedecer. Pero comienza con obedecer en lo pequeño, porque cuando tú eres fiel en lo poco, Dios te pone en lo mucho. Eso no significa dinero, porque si acaso alguien está pensando, lo que significa es cuando tú eres fiel en la poca autoridad que se te ha dado, Dios te da más autoridad. ¿Estás listo para ese nivel? En la primera conversación que tiene Dios con Josué le dice, mi siervo Moisés ha muerto. ¿Y sabes qué? Hay un día en que todos los que hoy somos líderes, en cualquier iglesia del mundo, vamos a haber muerto. Hay un día en que ya no vamos a estar. Lo interesante sería que ya tú hubieses aprovechado el tiempo que estuviste con nosotros en el desierto, el tiempo que estuviste en la tierra prometida, hayas dejado tu mentalidad de esclavo y te conviertas en un líder mejor que nosotros. Ese es el plan que Dios tiene para ti. Porque Jesús mismo dijo, ustedes allá harán mayores cosas que las que yo hice, llenos del Espíritu Santo. Así que yo oro para que este mensaje te haga recordar que los líderes que Dios ha puesto frente tuyo es para que aprendas de ellos a ser mejores que ellos. No criticándolos. Si tienes dudas sobre eso, chequeate el estudio del pastor sobre la vida de David, que ya está puesto en Facebook. Está increíble. Pero en este tiempo es el tiempo en que tú debes aprovechar y sacar lo máximo de tu líder. Aprender de él todo lo más que puedas para que tu mentalidad siga creciendo. Y le dijo, ahora pues levántate. Lo primero que tienes que hacer es levantarte. Y pasa el Jordán, pasa por encima de los obstáculos. Tú y todo el pueblo a la tierra que yo les doy. No vas a pasar solo, vas a pasar con el pueblo. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pise la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol. Nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. ¿Te acuerdas que Josué decía? Nadie podrá hacernos frente. Ahora Dios se lo dice a Josué. Nadie podrá hacerte frente, porque ya Josué había comenzado a declarar lo que Dios decía acerca de él. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y probablemente después de esto, uno diga, pues ya tenemos la promesa, tenemos la orden de Dios, así que vamos para encima porque esto se acabó. No, le dijo, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Le dice por segunda vez, solamente esfuérzate
Y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado. ¿Cuál es la clave para ser prosperado? Guarda la ley, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. En todas las cosas que emprendas. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, la palabra de Dios, sino que de día y de noche medites en ella. Deja de escuchar las noticias, deja de mirar las circunstancias, medita en la palabra. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en ese libro está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. 2 veces le dice, si te enfocas en la palabra, si te enfocas en lo que yo te digo, haré prosperar tu camino. Y le dice nuevamente, mira que te mando y te esfuerces y seas valiente. Y ahora le dice, no temas, no temas. Dios te está hablando hoy, no temas. Ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Hay gente que se acostumbró al desierto. Y allí quieren seguir porque les gusta vivir del maná. Les gusta la sombra de la nube. Les gusta la columna de fuego por las noches. Les gusta las codornices al frente de la casa. Que no tienes que ir ni al supermercado. Pero te tengo una noticia. No te puedes quedar a vivir en el desierto porque el desierto es un puente. Te lo había dicho antes, pero no lo entendiste. El desierto no es el lugar para que tú habites. Dios no te quiere viviendo en el desierto. Dios quiere que pases del desierto y entres a la tierra prometida. Si te sientes cómodo ahí, lamentablemente es porque tienes mentalidad de esclavo. Qué difícil es poder entender eso cuando alguien me diga que yo tengo mentalidad de esclavo. Yo no quiero que me lo digan. Yo quiero que la gente pueda entender que yo tengo una mentalidad de líder. Pero ¿sabes qué? Si tú te quedas en el desierto y haces habitación en el desierto, lamentablemente es porque tu mentalidad no te da para entrar a la tierra prometida, y el que no tiene mentalidad para entrar a la tierra prometida tiene mentalidad de esclavo. Entrar a la tierra prometida te va a costar, pero allí Dios está contigo. Mientras tú matas gigantes, Dios está contigo. Mientras matas gigantes, Dios detiene el sol y la luna en el valle de Gabaón y en el valle de Ajalón para que tú puedas seguir haciendo su voluntad. Abre el río Jordán para que pases, derrumba murallas como Jericó. Pero no lo quiere hacer sin ti, Él lo quiere hacer contigo. Esto comienza cuando entiendes quién es tu Dios y entiendes quién tú eres. Y estás dispuesto a clamar para pedirle a Dios que te muestre en qué áreas de tu vida sigues siendo esclavo. Porque ¿sabes qué? Algunos dejamos de ser esclavos en algunas áreas, pero en otras somos esclavos. Hay gente que son esclavos de las raíces de amargura. Y pueden predicar la palabra de Dios, pero cuando ven a alguien que le ofendió, las raíces de amargura se lo comen y no son libres en esa área. Hay gente que son esclavos en las finanzas. Pueden tener todo el dinero del mundo, pero es para ellos. No lo comparten. Tampoco pueden sembrar en la obra. Tampoco pueden sembrar en nadie, porque son esclavos en esa área. Hay gente que son esclavos en los vicios. No han logrado salir de allí. Aman a Dios con todo su corazón y no puedo tener duda de eso, de que lo aman. Pero siguen siendo esclavos en esa área. Pero hoy Dios te dice que si tú clamas, clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Clama porque Dios quiere sacarte de esa tierra. Y solo para dejar claro que esto no es un mensaje del Antiguo Testamento, yo quiero que vayamos a Lucas capítulo 4, 18, donde Jesús viene a decirle a todos los que siguen siendo esclavos en alguna área de su vida: el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, libertad a los esclavos. Hoy estamos pregonando libertad a los esclavos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Si te das cuenta, lo más que puedo hacer contigo es pregonar. Pero a ti te toca clamar, a ti te toca obedecer, a ti te toca dar un paso de fe. Y yo quiero decirle a todos los que están escuchando esta palabra, que están preocupados por lo que está pasando, que están mirando y pensando, ¿qué pasará el día que se abran las puertas? ¿Cómo será esa nueva normalidad? Quiero que sepas que esa nueva normalidad puede ser las circunstancias que te lleven a cualquier lugar, o pueden ser lo que tú decidas que sean. Tú tienes que tomar la decisión de transformar tu futuro desde ahora, comenzando a pensar en el futuro que Dios tiene para ti. Comenzando hoy, en este tiempo, a salir de la mentalidad de esclavo. Quiero que sepas, repito las palabras de Josué y las traigo al día de hoy. Tenemos un país maravilloso delante de nosotros.
Se llama Puerto Rico. Y si estás en otro país, di el nombre de tu nación. Decláralo sobre tu casa, decláralo sobre tu país. Tienes un país maravilloso. Tenemos un país maravilloso. No importa lo que esté pasando, tenemos un país maravilloso. Y el Señor nos ama. Y el Señor nos ama. Él hará que entremos sanos y salvos en la tierra después de la pandemia del coronavirus y nos la va a entregar. A la iglesia Dios le va a entregar la tierra. Es una tierra fértil, una tierra que verdaderamente fluye leche y miel. No lo hemos podido ver porque estábamos viendo los gigantes, pero en este tiempo de desierto Dios nos ha permitido ver más allá. Y en este mensaje Dios te está recordando que veas más allá de los gigantes, que puedas ver que la tierra donde Dios te ha puesto fluye leche y miel. No se rebelen contra el Señor y no teman. Temer es rebelarte contra el Señor. No temas al pueblo que habita esa tierra, no temas a los que hablan, no temas a los que te asustan, no temas porque el Señor está contigo. Los venceremos fácilmente, el Señor está con nosotros y se ha apartado de ellos. No teman. Es tiempo de conquistar a Puerto Rico o a tu nación. Cualquiera que se conecta por internet tenga claro que Dios no habla nacionalmente, Él habla mundialmente. La palabra que Dios está trayendo, yo estoy seguro que a muchos otros pastores se la dio este fin de semana. Y estoy seguro que la vamos a escuchar en otros lugares. ¿Sabes por qué? Porque cuando el Espíritu Santo trae una palabra para el pueblo, se la lleva a todos. Algunos la van a escuchar y probablemente tú la escuches. Y algunos de nosotros que la estamos escuchando, algunos obraremos sobre ello. Algunos nos sentaremos y pensaremos, sí, pero eso te pasa a ti. Y no nos damos cuenta de que tenemos la mentalidad de esclavo. Pídeme por herencia a las naciones. Eres libre de escoger vivir en tierra de plenitud. Es hora de tomar las herramientas de la milicia y poseer la tierra. No la queremos para nosotros, la queremos para el Señor. Dios ama nuestra tierra y nos la entregó. Dejemos de quejarnos, de maldecirla, de maldecir a su gente, a su gobierno. Declaremos vida, palabras de bendición que se vertirán sobre ti y tu familia. Estamos por salir del desierto y tomar nuestro lugar como la iglesia que trae soluciones, que trae alternativas de salud, que trae salud para las naciones, la que tiene las respuestas para el mundo. Clama a mí, dice el Señor, y te daré por herencia las naciones. Ahora tienes que esforzarte y ser valiente por hacer lo que Dios te dice, por dar los pasos que Dios te dice. Y yo estaré contigo y todo lo que hagas te saldrá bien. Yo quiero invitar a alguien que hoy se ha dado cuenta que era un esclavo en alguna área de su vida, que no puede comprometerse, que siempre está pensando en el pasado. Yo estoy proclamando libertad a los cautivos, pero a ti te toca ser el protagonista. Allí en tu casa, en tu carro, en tu sala, en tu cuarto, levanta las manos conmigo y dile al Señor, Señor, quiero ser libre. Quiero ser el protagonista de este momento en mi vida. Quiero dar el paso de creerte, quiero dar el paso, porque sé que he sido esclavo de mi pasado, de ataduras, de raíces de amargura. He sido esclavo de algún vicio, de alguna relación pasada, pero hoy quiero pedirte que me hagas verdaderamente libre. En el nombre de Jesús me comprometo a caminar. Me comprometo porque adquiero la capacidad de comprometerme en el nombre de Jesús. Me comprometo a caminar en libertad, a no volver al pasado, a hablar con tus palabras en mi boca, a guardarme de maldecir mi casa, mi familia, mi lugar de trabajo, con la queja. Ayúdame a crear con mis palabras, con mi actitud, un espacio de libertad para crecer y llegar a la tierra que me has prometido, donde mi futuro se desarrolle en tus manos y yo logre ayudar a otros a crecer. Hoy me declaro libre en el nombre de Jesús. Soy tu hijo y tú eres mi padre. Bienvenido a casa. Bienvenido a casa, te dice el Señor. Te estaba esperando. Hoy comienza tu libertad. Comienza a caminar hacia la tierra de plenitud. Porque el desierto que estás pasando no es el final. Yo estaré contigo donde quiera que vayas. No temas. No temas. Dios te bendiga.